Muy buenas noches a todos los amigos que nos siguen por las distintas redes sociales y gracias por acompañarnos una vez más en estos streaming especial que hemos levantado en esta época compleja de cuarentena. Hoy día tengo el privilegio, tengo el honor de entrevistar a un hombre de Dios. Y digo que un hombre de Dios porque su trayectoria de vida así lo ha reflejado. Es un pastor, es un gran conferencista, es un autor de numerosos libros, es panelista o conferencista en distintas radios y ha acompañado a generaciones a través de las ondas radiales. Y estoy hablando del pastor David Ormachea, a quien le agradezco su disponibilidad, su gentileza de ser parte de estos streaming republicanos donde hemos entrevistado a distintas personalidades y este es uno de los streaming quizás más esperados por el mundo cristiano evangélico, porque cuando uno menciona a David Ormachea no solamente se encienden los corazones de los chilenos, sino también de muchos latinoamericanos que han tenido el privilegio de poder estar en alguna de sus conferencias o escucharlo a través de esas casi 800 estaciones de radio que transmiten sus mensajes. Estimado pastor, muy buenas noches y muchas gracias por acompañarnos. José Antonio, un abrazo a la distancia, contento de poder verte otra vez y siguiendo en esta tremenda misión que Dios nos entregó de poder luchar por los principios y valores morales que encontramos y que son tan buenos para la humanidad. Y que un saludo para mí, una alegría estar contigo y que muchas personas nos estén en este momento escuchando. Bueno, lo veo ahí muy chilenizado, ahí arropado y vestido con la camiseta. Chilenito, sí, totalmente chilenito. Con la camiseta puesta. Bueno, exacto. Y dentro de las cosas que me sorprendió cuando estaba viendo un poquitito algunas de sus intervenciones, fue ahora para el 27 de abril, el día de aniversario de Carabineros de Chile, una carta suya. Y la carta se basa en el concepto de carabineros. Correcto. La encontré, perdón, ahí la estoy mostrando de nuevo a la cámara. Y la encontré preciosa y la quiero leer como para partir. Dice, carta de amor para mis queridos, y ahí desde la palabra carabineros desarrolla su carta. Dice, Carabineros de Chile, amigos en nuestro camino, reciban nuestro amor, a pesar del bombardeo de ataques criminales, incluyendo el desprecio de políticos. Nosotros, la gran mayoría de los chilenos, expresamos nuestra gratitud porque respetamos su sacrificio por nuestra seguridad. Oraremos siempre por la protección divina sobre ustedes y sus familias. Encontré realmente preciosa su carta y ahí le hago el pase para que usted nos diga qué siente cuando usted ve un carabinero en Chile, porque usted dijo algo muy profundo respecto de la institución, que las instituciones y las personas pueden caer, ¿no es cierto?, pero los carabineros, en términos generales, son buenas personas. Sí, existe terriblemente esta manera de atacar a las personas y no atacar los conflictos que pudieran tener las personas, y esto es muy natural. Es decir, tú y yo sabemos que los ataques a nuestra persona, yo creo que son similares, que somos sexistas, intolerantes, xenofóbicos, odiosos, racistas, islamofóbicos, nazis, transfóbicos. Los ataques a la persona son tremendos y lamentablemente el izquierdismo no tiene la capacidad de discutir principios, no le interesa, porque es un mundo emocional. Por lo tanto, cuando no tienen argumento, cuando no tienen hechos, cuando no tienen fundamento en la realidad, no les importan las estadísticas, no les importa la realidad, porque el izquierdismo no se basa en la realidad, se basa en las emociones. Por lo tanto, ellos pueden decir que son buenos, pero, por ejemplo, yo he tenido que batallar dentro de la iglesia, porque dentro de la iglesia ha habido un pensamiento que la política es sucia. Y yo le digo, la política no es sucia, el sacerdocio no es sucio, el pastorado no es sucio. Hay sacerdotes, pastores y políticos sucios, que es muy diferente. Y lo mismo ocurre con una institución como Carabineros de Chile. Hay personas que
definitivamente están allí por razones equivocadas. Hay otros que a pesar de la instrucción son seres humanos y no han sabido controlarse cuando alguien le está insultando. Yo no sé si yo podría controlarme al tener aquí 100, 20, 30 personas escupiéndome, insultándome, maltratándome. Yo no sé si tendría el dominio propio para no utilizar la fuerza que me permite la ley. Entonces, cuando la gente ataca a una institución que ha dado progreso a la nación, que ha producido orden a nuestra patria, por atacar a ciertas personas que pueden haber cometido errores o por atacar a ciertas personas que pensemos que alguno de ellos ha tenido malas intenciones, porque el ser humano es ser humano en todo lugar y en cualquier institución. Pero no podemos, como dicen en inglés, botar la tina con agua sucia donde bañamos al bebé con bebé y todo. Y eso es lo que hace este grupo de personas, atacar a una institución que si ellos mismos estuvieran siendo atacados, robados, incendiados por los criminales, serían los primeros en buscar la protección de nuestra policía. Así que una institución que amo, una institución que como todas las instituciones tiene personas que cometen errores y que como institución han hecho algunas cosas malas, pero no significa que toda la institución y todas las personas son malas. Bueno, es increíble lo cierto de todo lo que señala, y ya son 93 años de existencia de esta gran institución que es una institución formada por hombres servidores de la patria. Y ahora, yendo más a David Ormaechea en su trayectoria de vida. Leí que era el quinto de 11 hermanos que nació en Punta Arenas, y le quería preguntar cómo se fue descubriendo en su vocación de pastor, de guía espiritual, de conferencista. ¿A qué edad usted sintió ese llamado de decir, bueno, Dios me dio un don especial para que yo le comunique la palabra a las personas? ¿Cómo nace esa vocación? Yo creo que soy uno de aquellos, no sé qué te digo, de aquellos amados, de aquellas personas que vinieron al mundo en medio de la pobreza. Mi padre fue un hombre enviado a Punta Arenas a abrir una obra evangélica. Llegó allá con 5 hijos, yo soy el sexto. Nacimos en la pobreza. Mi padre, un cobrador del agua potable, cuando se caminaba cobrando el agua potable, y el cobrador de agua potable era un hombre de integridad que no se robaba el dinero. Ese era mi padre. Y él crió a sus 11 hijos. Y por eso para mí, el salir de la pobreza no es un asunto de dinero, es un asunto de valores. Y nuestro padre nos enseñó los valores apropiados. Así que, criado en un hogar donde mis padres nunca abusaron de mí, con los más altos principios cristianos, con los valores judeocristianos, los valores judeocristianos que han hecho grande a toda nación que lo ha adoptado. Los únicos países que han progresado son los países que han adoptado los valores judeocristianos. Los países de Europa más progresistas han sido los países que adoptaron los valores judeocristianos. Bajo esos valores yo fui criado. Y por eso empecé a ver cómo mi padre era un hombre de integridad, cómo mi madre era. Mi madre 2º año de primaria, mi padre 6º año de primaria, porque la educación no hace al individuo, sino los valores que tiene. Esos valores fueron traspasados. Y desde pequeño yo sentí, estaba lleno de temores. Era flaco, tenía vergüenza de ser flaco, estaba lleno de temores, tuve que vencer temores. Pero a los 15 años, mi padre me dijo, David, tienes que enseñar. Y entonces me envió a un lugar para poder enseñar en una pequeña congregación. Y de allí en adelante, yo dije, si yo estoy enseñando, a los 15 años, si yo estoy enseñando a la gente, no puede ser que yo no me prepare. Y de allí comenzó todo mi proceso de preparación.
no me preparé para ser lo que soy. Me preparé para vivir como mi padre me había enseñado, con temor a Dios, con amor a mi familia, con amor a mi patria. Así me crió mi padre. Yo crecí para vivir esos valores y por la gracia de Dios y por luchar para vivir esos valores, fui siendo un personaje público, lentamente. Empecé a enseñar a jóvenes, empecé a enseñar luego a matrimonios, me preparé para ayudar a los matrimonios, viví conflictos matrimoniales y cuando enfrenté conflictos matrimoniales decidí prepararme para enfrentar mis conflictos. ¡Oh, sorpresa! Descubrí que los valores que aprendía para mí servían para todos. Y cuando la gente me preguntaba, empecé a enseñarle lo que vivía. Y esa es la historia de mi vida. La historia de mi vida es de un hombre que amaba a Dios, que ama a su familia, que amo mi patria, que amo al mundo y que amo los valores que vivo. Cuando la gente dice, usted vive en Estados Unidos, no conoce la pobreza, no, usted no sabe de dónde salí, usted no sabe que yo salí de Chile, salí de la pobreza, me eduqué, me gradué del Instituto Comercial, me fui a trabajar a la Empresa Nacional del Petróleo de Chile, de allí me contrataron para ir a Ecuador. Cuando llegué a Ecuador se enfermó mi esposa y cuando se enfermó mi esposa quedé en Ecuador sin trabajo, sin dinero, en la pobreza, mi esposa enferma y sin visa, quedé ilegal. Así que cuando alguien me dice, usted no conoce la pobreza, no conoce la ilegalidad, usted no conoce lo que es traer un niño al mundo en la pobreza, la primera cuna de mi hijo en Ecuador y nadie lo sabía de mi familia. Y nunca le pedí ni al gobierno ni le pedí a mi familia. Con mi esposita de 18 años y yo de 22 años, con un bebé sin tener dónde dormir en una caja que cuando creció corté otra caja y le agregué la mitad. Que mi segundo bebé nació de 8 meses y la incubadora eran botellas de agua caliente cubiertas con toallas. Que cuando la gente me dice, usted viviendo en Estados Unidos, no sabe lo que es la pobreza, usted no conoce lo que es esto, están muy equivocados. Cuando la gente le dice a uno, usted es un vividor del evangelio, usted se aprovecha de la gente, así, resulta que uno ha tenido que estudiar, sacar su maestría, aprender un nuevo idioma, estudiar en la universidad en los Estados sin dinero, ganarse una beca para poder pagar sus estudios. Así que, si yo te dijera, José Antonio, en tal fecha Dios me llamó, nunca. Yo te digo, toda mi vida Dios me ha llamado, toda mi vida Dios me ha amado, toda mi vida me ha llamado a hacer lo que hago con pasión, que es amar a mi Dios, enseñar los principios morales que son parte del sistema de pensamiento que ha hecho grande a todas las naciones, porque nunca en la historia del mundo ningún país ateo ha progresado, nunca en la historia. Increíble conocer todas esas vivencias que muchas personas juzgan o prejuzgan sin conocer la historia. Y lo que hay en el trasfondo de cada uno y cómo cada uno ha llegado a ser lo que hoy día puede mostrar, exhibir. 40 años de matrimonio, si no me equivoco, 4 hijos, 3 nietos, 16 libros donde usted va enseñando lo que conoce por experiencia, pero también por la formación. Tienen una fundación de colaboración, de ayuda a la familia, de regreso al hogar. Y la palabra hogar es muy profunda, es mucho más que un techo, es el lugar de encuentro. Esos 40 años, claramente, usted decía, no siempre han sido fáciles, y quizás de las vivencias que uno va teniendo, que es lo que yo también trato de transmitir siempre, de que los casi 30 años de matrimonio que llevamos con Pía, no siempre han sido fáciles, pero cuando uno tiene
una buena disposición, cuando uno tiene la intención recta, bueno, se van superando muchos de esos problemas y aprende a vivir en base a ciertos principios éticos. ¿Cómo ha sido ese acompañamiento matrimonial para llegar a conformar esta fundación que le encuentro el nombre muy bonito de Regreso al Hogar? Hace muchos años atrás tuvimos conflictos con mi esposa y yo pensé, ¿cómo es posible que un hombre que ama a Dios, que ama a su esposa, que ama a su familia, esté metido en estos problemas? Así que yo dije, aquí hay algo que está fallando. No puede ser que alguien que ama a Dios, ama a su esposa, ama a su familia, esté metido en este problema matrimonial. Y mi esposa me dio uno de los secretos. Me dijo, David, tú tienes otra. Y yo le dije, no, yo no tengo otra. David, tú tienes otra. ¿Y quién es? La iglesia. Tú amas más la iglesia que a tu esposa. Porque yo he dado mi vida por ayudar a la gente. Cuando la gente critica que uno no ha ayudado, no tienen idea lo que uno ha hecho. Yo he estado con miles de indígenas ayudándoles, desde enseñándole higiene, disciplina de los hijos, vida sexual matrimonial. Yo he dado dinero, pero no interesa el dinero. Lo que he entregado son los valores. Y cuando enfrentamos estos conflictos en la vida matrimonial, yo dije, tiene que haber una solución. Así que me puse a estudiar. Y empecé a estudiar. A ver, yo en la iglesia, a mí nunca nadie me dio clase de matrimonio. Así que dije, no, yo tengo que aprender. Y empecé a estudiar. Y empecé a cambiar. Y cuando empecé a cambiar, mi esposa empezó a ver otra persona. Y me empezó a aceptar. Porque no es asunto de llevarle un ramo de flores después de que uno ha ignorado sus necesidades. Eso es un asunto de un cambio integral de la persona. Y yo aprendí que tenía que hacer un cambio integral de mi vida. Y lo hice. Y mi esposa estuvo contenta. Y luego, cuando la gente empezó a preguntarnos, ¿cómo lo hiciste, David? Entonces yo dije, este es el secreto. Allí nació De Regreso al Hogar. El lema de esa corporación es pasión por Dios y compasión por la familia. Y comencé a enseñar a otros matrimonios lo que nosotros habíamos hecho. Y empecé a estudiar, y empecé a buscar información, empecé a prepararme, luego vine a Estados Unidos a estudiar. Aquí, el que a buen árbol se arrima, buena sombra tiene. Empecé a escuchar radio para poder aprender inglés, porque lo único que yo había estudiado un poquito allá en el comercial, y luego estuve 6 meses en el Chileno Norteamericano de Cultura, y luego salí al mundo, y cuando llegué a Estados Unidos no sabía bien inglés, pero dije voy a aprender. Prendí la radio, busqué programas cristianos, y encontré 2 hombres de Dios. Uno que ayuda a la familia, el Dr. James Dobson de Focus on the Family, enfoque a la familia. Segundo, Chuck Swindoll, del programa de radio Insight for Living. Empecé a escucharlos. Con ellos aprendí inglés. Segundo, aprendí familia. Tercero, aprendí teología. Sin saber que después de algunos años yo me convertiría en el traductor y la voz al español de Chuck Swindoll, y que compartiría el ministerio en español también en ciertas áreas con James Dobson. Nunca me habían conocido, pero por esos caminos de Dios, por esas cosas y por tu profesionalismo, porque empiezas a hacer las cosas bien. Yo era el único de mi universidad que no tenía computadora. El único. El día que me compré mi primera Apple de cajón, la chiquitita, ese día, el otro día mi hijo me trajo un trabajo que hicimos juntos, me dijo, papi, este lo hiciste en tu primera computadora. Me puse a llorar. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos por la familia es porque el centro del desarrollo moral, ético, no es el gobierno, es la familia. Es en la familia donde aparecen los asaltantes, donde aparecen los que queman casas. El otro día me escribía una mujer cristiana con su marido que me decía,
pastor, mis 2 hijos, 14 y 16 años, andan en la calle protestando. Le dije, ¿qué pasó? ¿Dónde están ustedes? Si ustedes son los padres, no ellos. Así que en este mundo en que los hijos, en que la sociedad le entregó la autoridad a los niños, a los hijos, para que decidan hasta su sexualidad, para que decidan lo que van a hacer, en este tipo de mundo lo que se necesita es entrenar a la familia con los más altos valores morales. Por eso, de regreso al hogar. Hoy, fíjate José Antonio, hoy yo tengo de miércoles a domingo, todas las noches, a las 10 de la noche hora de Chile, yo presento una conferencia en Facebook Live. Fíjate, estas son las cosas. La gente estaba en casa, y te digo aún los cristianos. Había muchos cristianos cantando en la iglesia, orando, danzando, ofrendando, diezmando, sirviendo, tan ocupados en la iglesia y tan ocupados en su trabajo que se olvidaron de su familia. Mira el otro lado de la moneda. El mundo, el hombre y la mujer trabajando, el esposo trabajando de noche, la esposa de día, o los dos trabajando de día, llegan cansados, tienen 2-3 horas para estar con sus hijos. Le entregan un celular, juegos para que se entretengan. Los niños le piden más, le dan más porque tienen culpabilidad, no quieren corregirlos en esas 2-3 horas que están. Creen que el cariño y el aprecio elimina la disciplina. Por lo tanto, cuando esta gente que no asistía a una iglesia, no tenía a Dios, volvió al hogar, no tenían 4 paredes que se encontraban de noche y se veían el fin de semana. Y algunos de los que estaban en la iglesia, adorando a Dios, cantando, se dieron cuenta que cuando llegaron a su casa, los problemas matrimoniales, por eso han aumentado los problemas matrimoniales con este encierro, han aumentado los estados depresivos, han aumentado el maltrato y la violencia y ha aumentado el consumo de drogas y el consumo de alcohol. ¿Por qué? Y un serio problema con la familia. El otro día me estaban haciendo una entrevista como esta y la persona que me estaba entrevistando trabajando de casa no podía trabajar porque tenía un niño que estaba molestándolo. ¿Sabe cuál es el problema? Ese padre, antes de ser obligado a trabajar en su casa, nunca le enseñó a su hijo a asumir su responsabilidad, a dejarlo tranquilo, a ordenar su vida, a tomar tiempo de descanso. Así que esta es la crisis que vivimos ahora. Una crisis que necesita que la gente inicie su camino de regreso a la casa, no, porque nos metieron en la casa, pero que ahora inicien su camino de regreso al hogar. Qué increíble, lo escucho y comparo lo que ha sido mi vida con mi esposa, y ella también en algunas oportunidades me ha dicho, tú tienes otra. Y la otra en mi caso era la política. Y claramente uno empieza a descuidar lo más propio de uno porque tiene esas ansias de comunicar, de hacer cosas, pero si esto no va concordante con su estado, en este caso el estado matrimonial, todo lo que uno pueda conquistar afuera es bastante en vano. Cuesta entenderlo y uno siempre, al menos en mi caso, uno siempre vuelve a caer y se vuelve a salir del carril en el fondo que debiera llevarnos a la felicidad. Cuando plantea lo de los papás trabajando en la casa, que no tienen el respeto de sus propios hijos, bueno, también nos ha tocado, nosotros participamos activamente en movimientos religiosos y también uno le iba enseñando a los hijos cómo participar en esto, respetando a los demás que estaban ahí atentamente viviendo su fe. Bueno, todas esas cosas se han ido perdiendo. También leí cuando en alguno de sus artículos, alguna de sus conferencias, usted decía que los problemas de la familia son muy antiguos, tan antiguos como el pecado, señalaba. Y lo curioso era que mientras más progresaba la sociedad, mientras más tecnología había, se iban perdiendo los valores. Y que un problema serio para poder vivir un estado matrimonial de acuerdo a las Sagradas Escrituras, bueno, era la ignorancia, porque las personas no conocen, no saben. Y ahí, ¿cómo volvemos a
hacer que las personas se reencuentren, conozcan, se informen. ¿Cómo le planteamos la importancia de conocer a las personas? Vayamos primero a casa. Yo tengo que ir a hacer un mea culpa y tenemos que ir primariamente a la iglesia cristiana. Yo creo, y es mi análisis, recuerda que hago conferencias todo el año y el año pasado más de 70,000 personas asistieron a las conferencias. Si es que me escuchan solo 1,000 personas por estación de radio, tengo 800,000 personas escuchándome cada día. Así que tengo una buena visión. Yo no soy el teólogo que se mete a las redes sociales a discutir lo que no entiende, que se pone a discutir teología con uno. Es como si yo me pusiera a discutir leyes contigo cuando no tengo idea tú eres un abogado, yo no lo soy. Es como ir donde el médico y decirle, doctor, usted hizo todos los exámenes, usted estudió, pero ¿sabe qué? Yo creo que usted está equivocado. Esos son los teólogos que se meten en las redes sociales. El problema para adentro, el problema de la iglesia. Un gran sector de la iglesia se enfocó en que Dios es capaz de hacer milagros, pero ignoró la responsabilidad humana. Por eso hay gente que hoy está decepcionada porque me ha escrito y me ha dicho, la Biblia dice que la plaga no llegará a mi casa, y en mi casa llegó el coronavirus. ¿Qué pasó? Lo que pasó fue que interpretaron mal las escrituras. Lo que pasó es que tienen una concepción errónea de la Biblia. ¿Qué pasó? Dicen, cuando el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Por qué no me defendió? Bueno, simplemente porque han interpretado mal la palabra de Dios. Y entonces, cuando uno examina todo lo que ocurre, la iglesia, un sector de la iglesia se dedicó a hacer creer a la gente que Dios está listo a arreglarle todo con milagro, aún los enredos que ellos se meten. Hay personas que creen que mandándole dinero a un pastor, porque el pastor se lo dice, creen que por mandarle dinero Dios le va a dar 10 veces más. Por lo tanto, lo que hace el individuo no está viviendo en santidad, pero manda dinero y cree que ese dinero le va a producir, que va a poder vivir en prosperidad. No, Dios nunca prospera a un desobediente. Por lo tanto, cuando analizamos para adentro, yo creo que esto tiene que llevar a todo el cuerpo pastoral a determinar que tenemos que entrenar a la gente para la vida. Hay que darles cursos de ética bíblica. ¿Sabías tú, José Antonio, que en la mayoría de las iglesias evangélicas de América Latina no existen cursos de ética, no existen cursos de principios y valores en forma sistemática? ¿Cómo es posible que la iglesia que es encargada de enseñar la moralidad bíblica no tenga cursos sistemáticos de valores? Es el más serio error. Es todo lo contrario de lo que hace el marxismo, de entregar sus principios a la gente. Así que, primero el mea culpa. Nosotros tenemos que hacer cambios. La gente tiene que aprender a vivir. Yo estoy regalando un curso a toda la gente una vez a la semana para que aprenda a confrontarse a sí misma, para que aprenda a evaluar su vida, para que aprenda a evaluar sus valores. El segundo problema es es que en el caso de la Iglesia Católica, la gente se ha hecho más religiosa. Es increíble. Yo admiro a personas como tú, que viven sus valores católicos. Yo admiro a otras personas que viven sus valores. Mi problema es cuando alguien dice yo soy católico, es elegido presidente de la nación y apoya el aborto. No lo entiendo, no es católico entonces. Entonces, este mundo de religiosidad ha impactado la sociedad. El segundo problema grave es que la sociedad se ha hecho más atea, agnóstica, más marxista cultural, se ha hecho más humanista. Por lo tanto,
este sistema de pensamiento tan bien planificado, con tanta enseñanza, con tanta inversión de dinero, con tanto apoyo internacional, ha creado un sistema que lo meten los políticos, se tomaron los medios de comunicación, lo que dice el presidente Trump acerca de fake news es verdad. Se tomaron los medios de comunicación, se tomaron la educación, se tomaron la política, se tomaron todo. Y este sistema humanista, anti-Dios, anti-ética bíblica, escúchame, querido amigo, está influenciando aún a cristianos, a los jóvenes cristianos. Entre nosotros tenemos ahora jóvenes señoritas feministas, tenemos jóvenes que tienen un sincretismo, un poco de comunismo y un poco de cristianismo, y esa es una aberración que Dios nunca permite. Dios es un Dios que permite solamente una lealtad y tienen que ser Él y sus principios, Él y sus valores. Dios no admite dioses ajenos delante de mí. Así que esa es nuestra realidad, esa es nuestra situación. ¿Qué debemos hacer nosotros ahora? La iglesia tiene que empezar a entrenar a los padres. Cursos de paternidad, cursos de maternidad, cursos de sexualidad, antes que este mundo humanista le lave el cerebro y le imponga una educación que nosotros no tenemos. Si es que este mundo marxista cultural mete su filosofía de pensamiento en nuestros niños antes que nosotros, tendremos un serio problema si es que logramos sacar de la mente de un niño el pensamiento equivocado que ya le entregaron. Así que tenemos una gran tarea como iglesia de, primero, hacia adentro, hacer cambios sustanciales para entrenar a nuestros hijos en la ética bíblica, enseñarles a enfrentar las crisis para que cuando ocurra algo como esto, las personas tengan la posibilidad de enfrentar las crisis con sabiduría. Y tenemos la segunda responsabilidad, que es luchar con toda la ley, con todo lo que la ley nos permite contra este sistema de pensamiento, a través de nuestro voto, a través de nuestras reuniones sociales, a través de elegir personas que comparten nuestros valores, a través de formar políticos en nuestras iglesias y a través de un programa en que tengamos fuerza y fortaleza para decir no a las cosas malas que quieren imponernos. Bueno, y ahí pasamos a un tema que también aprendí mucho de usted respecto de la fuerza interior del mundo cristiano evangélico, y le escuché el concepto de ese gigante dormido. Y cuando me tocó recorrer Chile... No sé de dónde proviene. ¿Perdón? Estoy escuchando un retorno, escucho lo mismo que yo estaba diciendo. Bueno, lo que ahora le comentaba es que usted habla de el mundo político, del marxismo cultural, y le escuché también en alguna conferencia lo del gigante dormido. Y yo siempre he mirado con mucha esperanza el mundo cristiano evangélico, porque en su raíz hay una sanidad en la manera de vivir que puede enfrentar a ese marxismo cultural quizás con una fuerza que no nos imaginamos. El punto es esas costumbres cívicas. Cuando me tocó recorrer el país, en muchas partes escuchaba el concepto Dios pone y saca reyes, cosa que yo comparto, pero Dios también necesita instrumentos que puedan hacer realidad su voluntad. Y eso requiere una educación cívica, un compromiso con la sociedad, y también aprendí a valorar ese dicho que decía que hay que votar por valores y no por colores. Me tocó agradecerle al pueblo cristiano de Lota, Coronel, inmensamente la cantidad de votos que recibí yo siendo una persona que el mundo político considera de derecha, con todos los descalificativos que eso puede llevar. Vecinos de Lota que me decían, mire, nunca me imaginé que iba a votar por alguien de derecha y menos por usted, pero sí reconozco que mis colores abandonaron mis valores. Por lo tanto, yo no puedo seguir con mis valores, colores que ya no me interpretan. ¿Cómo logramos despertar más aún a ese gigante dormido que, levantándose, podría devolver ciertos valores y principios
a nuestra vida en comunidad, a nuestra vida en sociedad. Todos los conceptos de defensa de la vida, de la familia, de la libertad, del emprendimiento, todas esas cosas que son cuestionadas por ese mundo marxista que generalmente es ateo, que persigue la libertad de culto, que persigue la libertad de educación, y que en ningún país donde ellos han llegado a gobernar han generado una mejor calidad de vida o una prosperidad para su pueblo. Lo que tenemos que hacer es hacer mucho más grande lo que hicimos cuando te apoyamos, José Antonio, que primera vez cuando estuve en la franja presidencial, la reacción del pueblo cristiano fue impresionante. O sea, yo nunca en mi vida había recibido tal cantidad de correos electrónicos felicitándome por lo que hice. Había una diferencia. Hay un grupo de pastores, hay un grupo de líderes de la iglesia evangélica que viven en el pasado. Tristemente esa es la realidad. Yo siempre digo que están mirando el futuro con la nuca. Siempre están mirando para atrás. Este tipo de líderes ha ejercido un liderazgo protagónico, pero que en realidad no tiene poder. Pero los jóvenes, los matrimonios jóvenes, estoy hablando tal vez de entre 20 y 40 años, entendieron el mensaje y me inundaron de correos diciendo: pensábamos igual que usted, pero no podíamos decirlo. Cuando salieron a votar, mi teléfono era inundado de mensajes en WhatsApp. Salimos a votar con toda la familia. Primera vez en nuestra vida que votamos. Salieron a votar congregaciones completas. Se pusieron de acuerdo. Así que sí fue un movimiento que se generó porque se dio este cisma entre el pensamiento anticuado de la iglesia, de que no se debía meter en política, que la política es sucia, que el cristiano tiene que solo confiar en Dios, que Dios pone y quita reyes y nosotros no podemos hacer nada. Con todo el sistema de pensamiento tuvimos que batallar, pero lo que me di cuenta es que se creó una conciencia diferente. Y ahora lo que toca es lo siguiente, lo que toca es informar muy bien, y a eso quiero dedicarme, y eso estoy haciendo en mis cursos. Nosotros tenemos ahora, en pocos días de que comenzó esto, tenemos más de 1000 alumnos a quienes les estoy mandando cursos, porque quiero formarlos. Y uno de los cursos que voy a enseñarles es que distingan entre el izquierdismo y el cristianismo. Tienen que distinguirlo, porque el izquierdismo, el marxismo cultural, lo que quiere el comunismo es un gobierno. Ellos creen que la fuerza más poderosa de la sociedad no es Dios, no es la gente, porque no creen en Dios, porque no le interesa a la gente. Ellos creen que la fuerza más poderosa de la sociedad es el Estado. El cristiano no puede pensar eso. El cristiano tiene que pensar que la fuerza más poderosa es Dios, que le entrega al individuo la libertad y la responsabilidad de elegir un gobierno limitado que pueda defender la nación y ayudar a los ciudadanos que no pueden enfrentar la pobreza, pero que no tienen familiares y que no reciben ayuda de organizaciones de caridad o de la iglesia. Cuando este marxismo cultural, el comunismo, el humanismo, piensa que el hombre nace bueno, que es esencialmente bueno, que es un papel en blanco, que no existe maldad, que la gente violenta es por la pobreza, que los robios, que las violaciones, que los saqueos es por la pobreza. No es por la pobreza, es por la pobreza moral. Y entonces tenemos que enseñarle a nuestra gente que el individuo nace moralmente caído, que nace con un pecado original, que existe el bien y el mal, no como ellos. Nosotros tenemos que enseñarle que nosotros tenemos una diferente manera de mejorar la sociedad, porque la lucha que tienen ahora los nuevos teólogos evangélicos es que ellos están diciendo que la reforma no sirvió, que es anticuada, que esto del matrimonio entre un hombre y una mujer era de antiguo. Ahora tenemos jóvenes e iglesias extremistas, iglesias luteranas, anglicanas,
Metodistas Unidas, que se fueron al extremo de ordenar ministros homosexuales, y los jóvenes de esas iglesias son los más grandes atacantes de la iglesia en su estructura conservadora, y ellos están queriendo entonces meter este marxismo cultural, que es un cristianismo cultural dentro de la iglesia, y eso nosotros tenemos que batallarlo con toda nuestra fuerza. Nuestra herramienta es la enseñanza sistemática de nuestros jóvenes y de las nuevas generaciones. Y en esa enseñanza, el concepto de la verdad es muy importante. Yo siempre planteo, cuando me toca hablar con jóvenes, que la verdad da mucha libertad. De hecho, lo llevo a la práctica en el uso o en el mal uso de los celulares y de la tecnología, cuando uno trata de ocultar algo frente a la persona que más quiere. Yo les digo, bueno, si nada ocultas, ¿por qué no le entregas la clave de tu acceso al celular a la persona que te acompaña? En mi caso, siempre digo, mi celular tiene clave abierta para toda mi familia. Hasta el menor de mis hijos sabe cuál es la clave, porque no tengo nada que ocultar dentro de mi celular, ni en las fotos, ni en los mensajes, porque uno también tiene que tener un autocuidado. Yo comparto, uno es una naturaleza caída y uno se va construyendo, se va armando en base a las enseñanzas, a la formación. El concepto de la verdad y de la libertad, ¿cómo lo podemos plasmar en palabras simples para que todos entiendan lo bien que hace hablar con la verdad? Nuestro serio problema es que aún dentro de las iglesias, en los jóvenes, se ha metido un relativismo moral, y algunos de ellos tienen una mezcla, tienen un sincretismo religioso. Por eso a veces en mis conferencias, hace un tiempo atrás que yo estaba en Chile, después de una conferencia, se acercó una madre de familia que había estado sentada en la primera banca allí, sentada con su hija, y al final me dijo, mire, mi hija vino a escucharlo porque lo admira, pero se fue enojada, porque ella sí es una buena cristiana, y usted estuvo diciendo que nosotros tenemos que permitir extranjeros, pero legalmente. Y entonces ella piensa que usted no tiene compasión, y que porque ella es una cristiana que se va a regalar cosas a los pobres, y que usted no tiene compasión con los extranjeros. Yo le dije, no, es muy equivocado. Lo que pasa es que mi compasión la define la Biblia, mi verdad la define de la Biblia, mi tolerancia la define la Biblia. Entonces, cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos que los valores cristianos no son definidos por el pensamiento popular, porque el izquierdismo no se guía por convicciones, ellos se guían por lo que sienten, por lo que es popular. Ellos quieren buscar políticas que le agraden al pueblo, no si es buena o mala para el pueblo. Así que por eso todo este sistema, lo que ocurrió de la violencia en Chile no es producto de la pobreza, es producto de la pobreza moral de la gente. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos que enseñar ahora a nuestros hijos, tenemos que enseñarles que nada de lo nuestro lo define la sociedad. La verdad no comienza conmigo, la verdad es una verdad absoluta. Hay un Dios. Qué extraño, qué extraño es que la gran mayoría de las constituciones del mundo se basen en los 10 mandamientos. Qué extraño es que la Biblia diga no matar, no adulterar, no mentir, y que eso sea la esencia de una sociedad moral. Qué extraño que no sea relativo, que se pueda mentir cuando quiera, adulterar cuando quiera y matar cuando quiera. Qué extraño que eso no es relativo. Qué extraño que sea relativo si la persona dice cada uno es libre de elegir su sexualidad. Qué extraño que no sea libre un padre de cometer incesto con su hija. Qué extraño, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tienen este sistema que se preocupa de satisfacer las emociones de las personas. Nosotros, los conservadores, creemos que existe una ley superior, que existe una verdad, que existe la libertad, que la libertad tiene frontera, que mi libertad termina cuando hago daño a la otra persona, que existe un sistema de límites. Y este sistema es lo que me permite vivir bien. El libertinaje ha destruido todas las sociedades. El libertinaje moral, el libertinaje sexual ha destruido todas las culturas. Por eso, la libertad
que incluye fronteras. Yo no soy libre de hacer el mal y la verdad no es relativa, porque si la verdad fuera relativa, tendría que ser relativa para todos, porque si alguien dice, ¿quién impuso a la sociedad que para tener relaciones sexuales la persona sin ser condenado tenga que tener 18 años? ¿Por qué no a los 14? ¿A quién se le ocurrió? Bueno, ¿y a quién se le ocurrió que el padre no debía tener relaciones sexuales con su hija? Entonces, el relativismo de ellos es un relativismo interesado a medida que avanza su inmoralidad. Para nosotros los cristianos, no existe relativismo moral. Yo tengo que ser fiel a mi esposa. Yo nunca tengo que engañarla. Yo tengo que amar. Yo nunca maltrato. Yo nunca insulto. Yo nunca intimido. Yo nunca amenazo. Yo nunca engaño a mi esposa. Mi esposa, después de Dios, es el más grande tesoro que Dios me ha dado. Y eso es porque tengo la más alta moralidad. Entonces, cuando vivimos estos principios basados en una autoridad superior, la vida es totalmente diferente. Por eso los países que más han progresado en el mundo son aquellos que han tenido los valores judeocristianos. Y para ir cerrando, porque también usted va a tener ahora que exponer, ¿no es cierto?, y hacer esos Facebook Live, que yo sí recomiendo, porque empecé a ver varios y veníamos de vuelta de Santiago a la casa, al hogar, y las personas que veníamos en el auto, todos como que estábamos muy atentos a la palabra, porque además es muy didáctico, muy concreto. Le escuché ahí la anécdota de Tex y Mex, que ahí vamos a dejar solamente insinuado esto de los dos cowboys, ¿no es cierto?, que pensaban hacerse ricos haciendo maldades, y también que el pecado está ahí, pero somos hijos de un Padre misericordioso, de un Dios que si ve un corazón arrepentido, puede obrar en esa persona y rearmarlo. Y eso es lo que yo he visto a lo largo de todo Chile en las iglesias evangélicas, que son de puertas abiertas y que reciben a personas que pensaban que ya estaban abandonados, que no podían volver a reencontrarse consigo y reencontrarse con Dios. Ese Padre misericordioso, si nos pudiera hacer un cierre de esta entrevista, que le agradezco mucho, en torno a ese Dios misericordioso. Yo creo que convencer a los que no creen en Dios que crean en Dios no es mi mundo. Eso tendrá que hacerlo Dios, o tal vez unos minutos antes de morir van a tener su encuentro muy personal. Así que yo no me dirijo a los que odian el cristianismo, los que odian a Dios, los que odian la moral bíblica. Yo me dirijo primero a aquellos que están vacíos en la vida, porque el hombre tiene un vacío con la forma de Dios. Así que aquellos que han tratado de llenar su vida con todo, con drogas, con dependencias, con el mundo de mujeres, con dinero, que por favor le crean a Salomón, que fue el hombre más sabio del mundo, quien inicia su diario de vida llamado Eclesiastés con un mensaje diciendo: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Vanidad significa vacío. La repetición en el hebreo es superlativo. El colmo de lo vacío es la vida, dice. Dice, uno trabaja y le aumentan el sueldo al otro. Uno junta dinero, de repente lo pierde. O como estamos ahora, uno tenía su empresa y el virus le termina todo. Uno tenía su amante y ahora tuvo que volver a su familia. Uno tenía su familia y ahora quedó aislado por allá. Uno tenía riqueza, ahora no tiene nada. Uno se compró un carro sin poder pagar las cuotas bien, anda elegantemente endeudado y ahora tiene que entender que no ahorró dinero para el problema que enfrentamos ahora. Entonces, la vida es vacía, la vida es sin sentido, dice Salomón. Y todo su libro de Eclesiastés, que es su diario de vida, es contar una historia tras otra. Está diciendo, yo tuve casi 1000 mujeres, tuve sexo como ningún otro. Yo fui rico,
Los vasos de mi palacio eran de oro, los del templo también. Yo tuve jardines como nadie, yo tuve siervos, criados, yo me di la gran vida, me emborraché, viví de dependencias. Termina su diario de vida diciendo: este es el fin de todo discurso. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Las dos cosas. Y esto es ahora para aquellos que están vacíos. El día que encuentres a este Dios extraordinario, no al Dios de algunos predicadores de la prosperidad, no al Dios de algunos que manipulan, no al Dios que ofrecen milagros que nunca se cumplen, no al Dios de la imaginación, al Dios de la Biblia. El día que encuentren al Dios de la Biblia, su vida va a ser diferente. Y esta es mi palabra. Termina Salomón diciendo: el fin de todo mi discurso es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Teme a Dios. Primero, hay cristianos que no temen a Dios. Hay cristianos que no temen a Dios porque maltratan a su esposa. Aquel que está metido en pornografía no lo hace frente a su iglesia. No lleva la película a presentarla en pantalla gigante. No lo hace frente a su pastor. No lo hace frente a su esposo o a su esposa. Tiene claves escondidas, como dijiste. No lo hace. ¿Sabe por qué? Porque no tiene temor a Dios. Tiene temor a su esposa. Tiene temor a su pastor, pero no a Dios. Porque Dios está en todo lugar. Es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Así que si yo le temo a mi esposa más que a Dios, Dios no es el Dios de la Biblia. Dios es el Dios de mi imaginación. Primero, temor a Dios. Católicos y evangélicos, temor a Dios. Si pierden el temor a Dios, lo perdieron todo. Aquellos que dicen ser católicos y aprueban el aborto, aprueban el matrimonio homosexual, no son católicos, son religiosos porque están en contra de su doctrina moral. Temor a Dios. El temor a Dios es que yo tenga tal intimidad con el Todopoderoso, sea tan cercano a Él, le crea tanto a Él, que yo tenga dolor cuando hago algo que le duele a Dios y que yo me alegre cuando hago algo que le alegra a Dios. Entonces soy íntimo con Dios. Eso es temor a Dios. Segundo, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque la fe sin obra es vacía, sin sentido. Las obras no me salvan, las obras no me justifican. Dios me justifica, Él me salva, pero las obras justifican que yo soy salvado. Si no tengo buenas obras, tal vez nunca he conocido a Cristo como mi Salvador, nunca he conocido a Dios, porque no puede ser que un individuo diga que ama a Dios y viva como si nunca lo hubiera conocido. Muy agradecido, estaba inspirado. Temor a Dios y guardar sus mandamientos, guardar su palabra. Pastor, le agradezco de corazón este tiempo, esta dedicación. Quizás nos podría regalar una oración final para despedirnos. Nosotros algunos irnos a descansar y por lo que veo usted a seguir trabajando, dando a conocer la palabra y la obra de Dios. Y José Antonio, desde que nos conocimos la primera vez, la razón por la cual te he apoyado es porque eres un hombre de fe, eres un hombre de palabras, un hombre que vive los valores y eres un hombre que no tiene temor de decir la verdad. Me impactó mucho cuando le dijiste a los chilenos: si usted cree en el aborto y apoya el aborto, no vote por mí. Ese es un hombre de convicciones y José Antonio, mientras mantengas esas convicciones, yo estaré apoyándote y seré siempre un apoyo para aquellos que, así como fui para el presidente Piñera, pero no teníamos otra opción, fue el menor de los males. Y obviamente cuando la gente me dice a mí ahora, usted apoyó, mire lo que está haciendo, no, yo no elegí pastor, yo elegí presidente y presidente de todos los chilenos y nunca pensé que un presidente va a tener todos mis valores, pero elegí el menor de los males. Así que, José Antonio, todo mi apoyo, sigue adelante. Lo que yo pueda hacer para apoyar la causa de defender los valores morales, estaré contigo e influenciaré a todas las personas que siguen las enseñanzas que
que yo comparto para que aprendan a vivir basados en los valores morales que profesamos. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. Yo creo que hay muchas personas que andan en busca tuya en estos días en que se dieron cuenta que el dinero no vale nada, que la empresa que crearon, la mini empresa que crearon con tanto sacrificio, se terminó, que aquellos que creyeron que simplemente asistiendo a un templo, cantando, orando y dando diezmos y ofrendas estaban seguros, Señor, que muchos comprendan que lo más importante de aquellos que te amamos y te conocemos es que te temamos, no de miedo, sino que te amemos tanto que te tengamos siempre presente y estemos dispuestos a obedecerte. Te ruego que toques la vida de aquella mujer que está sufriendo en este momento, de aquellas que me han escrito, solitas criando a sus hijos, mientras sus maridos están con amantes. Te ruego que ayudes, Señor, a aquellos niños que están siendo maltratados hoy más que nunca en hogares disfuncionales. Te ruego que ayudes, Señor, a aquellos pobres que han puesto su esperanza erróneamente en los políticos que le ofrecen un cambio total en un cambio de constitución, cuando nada va a cambiar si no cambia el corazón y si no se legisla sabiamente. Ayúdanos, Señor, a levantar hombres temerosos de ti. Ayuda al pueblo cristiano y al pueblo católico para que tome decisiones basadas en las convicciones que tiene y no en los deseos que le invaden. Oramos, Señor, para que muchos en esta temporada de crisis aprendan a ordenar sus prioridades y determinar que tú eres lo más importante, que su familia después de Dios es lo más importante. Oramos en el nombre de Jesucristo, quien es el Salvador de aquellos que le aceptan desde ahora y por toda la eternidad. Amén. 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 Un abrazo virtual y muchas gracias por este tiempo. Querido amigo, un abrazo y a la orden siempre.